Señor usuario, ¿preocupado porque no tiene para pagar el total de su factura? Tranquilo, Enel, pensando en la comodidad de sus usuarios, facilita el pago del servicio de energía en cuotas, sin necesidad de ir a las oficinas de Enel a pedir pagos parciales. Pon atención, ve a la recaudadora más cercana y haz el abono de tu factura. Si eres usuario del estrato 1, puedes realizar el pago en 5 cuotas iguales. Si eres del estrato 2, las puedes realizar en 4 cuotas iguales. Y si eres del estrato 3, las puedes realizar en 3 cuotas iguales. Los usuarios que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, usuarios comerciales, oficiales e industriales, podrán hacer sus abonos en 2 cuotas iguales. Pero ojo, debes pagar la totalidad del valor de tu recibo antes de que se genere la próxima factura. Si incumples con estos términos, serás objeto de suspensión del servicio de energía. Aprovecha esta oportunidad y ponte al día con Enel. Enel, energía que humaniza el desarrollo. CNC Noticias les da la bienvenida a la presente emisión. Estos son los titulares. Con el patrocinio de Multiservicio Manos Mágicas. Noticias CNC Arauca. 6 personas fueron asesinadas en el departamento durante el fin de semana. Autoridades analizan móviles de los hechos. Disidentes de la FARC se entregaron a uniformados del ejército con abundante material de guerra. Uno de los desmovilizados tenía más de 10 años en dicha organización guerrillera. Directivas magisteriales analizan si decretarían cese de actividades a nivel nacional o si afectaría el calendario escolar. El tema será analizado en los próximos días. 2 personas fueron asesinadas en las últimas horas en el caserío de la Primavera, en la vía que de Fortul conduce al centro poblado de La Esmeralda. Alcalde gestiona ante el nivel central estudio hidrológico y dragado del río. Se debe intervenir de forma urgente. Tramo crítico de los Mota. Cultura departamental aportó importantes recursos para celebración del Bonguero de Oro en Arauquita. La cultura en la región debe fortalecerse en estos eventos. Presenta noticias, Arelia Aguilar. Con la dirección de Wilfer Moreno Villamizar, usted está viendo Noticias CNC, porque nosotros le informamos, usted decide. 6 personas fueron asesinadas en el departamento durante el fin de semana. Autoridades analizan móviles de los hechos. Aún no se tiene pista del asesinato del joven comerciante que fue ultimado en su casa en el barrio Unión. 6 muertes por homicidio se reportaron las autoridades durante el pasado puente festivo. Según la Policía Nacional, se investiga la muerte del joven araucano Moisés Gutiérrez López, asesinado en su casa de habitación en el barrio Unión, cuando el comerciante atendió a la puerta. Asimismo, se investigan otras muertes en diferentes hechos. Algunos hechos de sangre que se han presentado en el departamento de varios homicidios. Uno que se presenta aquí en la capital araucana, que correspondía al señor Moisés Antonio Gutiérrez López. De esta persona presenta un impacto de arma de fuego. Se hacen todas las diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos. Según las autoridades, se ha pedido a la familia aportar a la investigación, ya que no se tiene amenazas ni antecedentes que puedan armar una hipótesis y que guíe la investigación. Bueno, estamos indagando más con los familiares, con los vecinos, recolectando mayor información. Sería muy apresurado ahorita dar una hipótesis. Lo que estamos es esperando que toda esta información que estamos recolectando nos sirva para esclarecer los hechos. Pues nos llama mucho la atención porque no existen antecedentes de amenazas sobre el ciudadano.
esperamos que los familiares, con todo lo que nos puedan suministrar, nos ayuden a orientar la investigación. Frente al ciudadano venezolano que llegó con heridas al Hospital San Vicente de Arauca, donde pierde la vida, se logró identificar. Sin embargo, se investigan los móviles, ya que fue herido en territorio venezolano, pero se analiza por dónde pasó hasta el Hospital San Vicente. También se nos presenta otro evento donde un ciudadano venezolano llega herido con arma blanca al Hospital San Vicente, aquí en la capital, que manifiesta que fue herido en el vecino país, pero que es recogido por otro ciudadano aquí en la capital y trasladado aquí al hospital. Estamos por indagar cómo fue que pudo pasar, o si fue por el puente internacional o fue por el río que llegó rápidamente acá y pues lamentablemente por sus heridas pierde la vida ya en el hospital recibiendo ya la atención médica. Asimismo, se desarrollaron varios operativos que lograron la captura de 12 personas por diferentes delitos, lo que contribuye a la seguridad ciudadana. Tenemos 12 capturas. Ustedes saben que dentro de este plan choque que el señor presidente de la República ha dispuesto, Arauca pues viene haciendo su esfuerzo, entonces son 12 capturas importantes que se dan en el transcurso de la semana y que suman pues a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana aquí en el departamento. Disidentes de las FARC se entregaron a uniformados del ejército con abundante material de guerra. Uno de los desmovilizados tenía más de 10 años en dicha organización guerrillera. En las últimas horas se dio la presentación voluntaria de 3 sujetos integrantes de las disidencias de la FARC que decidieron dejar las armas y reintegrarse a la vida civil a uniformados del ejército. Según la información oficial, de entre los 3 integrantes de la estructura primera de las disidencias de la FARC, se destaca la presentación del segundo cabecilla de esa estructura criminal con más de 10 años en esta organización y quien llevaba a cabo acciones de sicariato y extorsión en esta región del país. Al momento de la presentación voluntaria de los desmovilizados, entregaron material de guerra a los soldados de la 18ª Brigada, compuestos por 5 fusiles 7.64, 3 carabinas calibre 22 milímetros, 4 armas cortas, 15 proveedores, 1.140 cartuchos de diferentes calibres, 7 detonadores eléctricos, una mira telescópica, 2 radios de comunicación, 5 antenas para radio, un computador portátil con material de inteligencia militar, material con el que pretendían atacar a la población civil y las tropas que patrullan en esa zona. Hoy, ya estos integrantes de las disidencias gozan del programa de reinserción y apoyo al gobierno colombiano que otorga a los combatientes que de forma voluntaria dejan las armas y apoyan una mejor seguridad para la población civil. Directivas magisteriales analizan si decretarían cese de actividades a nivel nacional o afectaría el calendario escolar. El tema será analizado en los próximos días. ACEDAR analizará en Junta Nacional la propuesta que se viene planteando de un paro con el que se busca seguir en una presión constante para que el gobierno nacional modifique el sistema general de participaciones y le otorgue mayores recursos a la educación. La educación pública, no solamente a nivel de preescolar, primaria y bachillerato, secundaria, en su condición de infraestructura, de mayores recursos, de mejores condiciones laborales para el magisterio, de mejores locaciones, de una posible jornada única con garantías, sus condiciones muy regulares en lo presupuestal, que eso es lo que se está luchando. A una posible reforma al sistema general de participaciones con el ánimo de que se le asignen más recursos y que se pueda llevar a buen puerto la educación pública estatal, así como la educación superior, que en este momento ese conglomerado estudiantil universitario están en paro. Entonces ahí se va a reconsiderar todas estas situaciones y el jueves ya en las horas de la tarde pues ya se sabe en definitiva cuál va a ser digamos la decisión adoptada por el gremio magisterial con relación a un posible paro. Para el directivo sindical es un tema que se analiza con detenimiento debido a que el calendario académico está avanzado y decretar un paro en esas alturas del año provocaría un descontento y preocupación tanto de padres de familia como docentes. Día jueves 18 de octubre tenemos Junta Nacional. La Junta Nacional pues somos todos los presidentes de los sindicatos departamentales, en el caso de Arauca de ACEDAR, y ahí vamos a manejar el tema de un posible paro nacional del magisterio como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos del gobierno nacional con relación a los paros del 2015 y 2017. Ahí vamos a debatir y se va a contemplar todas las situaciones, los pros, los contras, de llegarse a realizar un paro
nacional indefinido, que de hecho están los argumentos, las razones y las situaciones necesarias para hacerlo. Entregó un parte positivo de lo que fueron las Olimpiadas Magisteriales, donde participaron docentes de todo el departamento, con una jornada enriquecedora para los educadores. Semana anterior, desde el 8 hasta el 11 de octubre, se realizaron las 11ª Olimpiadas del Magisterio araucano en lo deportivo y en lo cultural. El balance en general, pues muy positivo, ¿no? Con dificultades que se fueron superando durante el desarrollo del mismo evento. Pues la puntuación general depende de las disciplinas de donde se haya quedado campeón. Y en ese orden, pues quedó en tercer lugar la delegación del municipio de Fortul. En el segundo lugar, un subcampeón general de las Olimpiadas, el municipio de Tame, y el gran campeón, el municipio de Saravena. 2 personas fueron asesinadas en las últimas horas en el caserío de La Primavera, en la vía que de Fortul conduce al centro poblado de La Esmeralda. 2 personas fueron asesinadas en el eje vial que comunica el municipio de Fortul con el centro poblado de La Primavera. 2 hombres presentaban heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza. Aún no se conoce la identidad de los sujetos, mientras que se conoció que vestían sandalias tipo cross color gris, jean azul claro y buzo deportivo manga larga. El otro occiso vestía polo azul marino y pantalón jean negro. Las autoridades le atribuyen el asesinato a grupos de guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC que operan en ese sector del departamento araucano. Alcalde gestiona ante el nivel central estudio hidrológico y dragado del río. Se debe intervenir de forma urgente tramo crítico de Los Mota. Por más de 2 décadas, los habitantes de la vereda Barrancones pidieron a los gobernantes una inversión de ese tramo del dique vía que protegía el sector de las inundaciones. Sin embargo, nunca fueron oídos. A ese avance en el deterioro, el tramo afectado se sumó que muchos finqueros dejaron sembrar arroz e instalar tuberías del río Arauca para que mantuvieran inundadas las sabanas. El paso de vehículos y maquinaria también ayudó a deteriorar esta vía. Al final, el tiempo, el olvido de los gobernantes anteriores terminó cobrando el alcalde actual Benjamín Socadawi, quien ha tenido que enfrentar la problemática con unos ataques descarnados por las redes sociales. El mandatario ha logrado gestionar encuentros con funcionarios del orden nacional para exponer la problemática, por lo que durante el fin de semana logró sostener una mesa de trabajo con Gerardo Jaramillo Montenegro, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Guillermo Escobar de la Subdirección de Manejo de Desastres y el capitán Daniel Castaño de la Dirección Nacional de Bomberos. Hasta el sector de Los Mota, vereda Barrancones, logró desplazar a los funcionarios para que visibilizaran las obras de contingencia y mitigación del riesgo que desarrolló la administración municipal en dicho sitio crítico y que fue llevado por el río Arauca. Donde participó la Personería, la Procuraduría, la Armada, el Ejército, la Defensoría del Pueblo, Corporinoquía, bomberos, asojuntas, en fin, todos los que tenemos que ver con este menester. De allí se sacaron unas acciones en las cuales pues estamos tratando de mejorar esta situación lo antes posible. En la actualidad se ha declarado la calamidad pública municipal para realizar obras de mitigación del riesgo en sectores rurales críticos, por lo que se ha solicitado al gobierno nacional analizar el cierre del boquete de Los Mota y lograr así una variante de aproximadamente 60 metros de la orilla del río Arauca, la posibilidad de realizar un estudio hidrológico y el dragado en la cuenca del mismo. Habitantes de Arauca que nos disculpen, pero que estamos trabajando, que nos ha tocado jugar con un invierno inclemente, que estamos desde febrero y que el río no ha dado tregua en todos estos meses. Por eso, como alcalde, solicito el acompañamiento de nuestro gobierno nacional para que de forma inmediata haya un programa serio y responsable con el río Arauca, para su intervención, ya que es un río binacional, que aquí tiene que ser competente la Nación, la Cancillería y la Unidad del Riesgo Nacional. Que este río Arauca necesita un dragado urgente en todo su cauce, ya que el cauce del río Arauca se ha perdido. Por eso es que el río se nos está explayando, se nos está ensanchando hacia la ribera, dañándonos todas las obras de protección que tenemos a lo largo de nuestro río Arauca. Por eso solicito a la Unidad del Riesgo Nacional a que por favor nos ayuden en esta emergencia que tiene la ciudad capital, como es el municipio de Arauca. La petición, que fue expuesta al propio presidente de la República, Iván Duque, se analiza su viabilidad y se espera una respuesta satisfactoria que permita entregar una solución definitiva a estas comunidades, que por fin un gobierno local volteó una mirada hacia el sector crítico. Recuerde que encuentra estas y otras noticias a través de redes sociales, Facebook y el canal de YouTube. ¡Atención Arauca!
Vuelve la mejor discoteca de todos los tiempos. La Terraza de Rami, segundo piso. Gran reinauguración este viernes 12 y sábado 13 de octubre. Ven y disfruta del mejor ambiente de la ciudad. Talento en vivo, premios, excelente atención y la mejor música. Además, celebra tu cumpleaños con nosotros y recibe un obsequio sorpresa. Bebidas nacionales e importadas a los mejores precios. Alquilamos para eventos sociales. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como La Terraza de Rami, segundo piso. Carrera 21, calle 25, esquina. Farmacia Policlínica, profesionales al servicio de nuestra gente, con el mejor surtido de medicamentos comerciales, éticos y naturales. Tenemos este jarabe que se llama Depuralin, que nos va a ayudar directamente a manchas, hongos, sarna, brotes y todo lo que tiene que ver con la parte del fluido sanguíneo, o sea, nos va a desintoxicar la sangre, nos va a limpiar la sangre. Medicina alternativa homeópata, algo diferente y natural. Domicilios 885-0805 y 310-242-0417. Farmacia Policlínica, carrera 18, número 1952. Distribuciones BBT, distribuidor autorizado de Big Cola, ubicados en la carrera 23, 1822. Legón Telecomunicaciones te premia. Si estás al día con el pago de tus facturas en Legón, participa en el sorteo de un bafle LG FH2 con función de Bluetooth, recargable y con batería para más de 3 horas, totalmente portable. Es muy fácil participar. Si estás al día hasta el 31 de octubre con todas tus facturas, entras automáticamente al sorteo, que se realizará el 31 de octubre a las 8 de la noche en directo por su canal CNC Arauca. Si aún no estás al día y te lo quieres ganar, tienes hasta el 31 de octubre a las 6 de la tarde para ponerte al día y participar. Además, habrán otros grandes premios, Legón Telecomunicaciones y canal CNC Arauca. Me gustan tus manos. Multiservicios Manos Mágicas sigue en Arauca, ofreciendo lavado de muebles de salas, comedores, sillas y divisiones de oficina. Tapizamos forros y cojines para su carro en Cuerina Prana, con logos en todas las marcas y personalizados. También tapizamos para vehículo, pisos, techos, volantes y palanca de cambios. Multiservicios Manos Mágicas. No somos los únicos, pero sí los mejores. Con 13 años al servicio de los araucanos. Empresa que nace en la mejor escuela de Colombia, el SENA. Estamos ubicados en la calle 19, número 2245, Barrio La Esperanza. Multiservicios Manos Mágicas. Me gusta todo. Cultura Departamental aportó importantes recursos para la celebración del Bonguero de Oro en Arauquita. La cultura de la región debe fortalecerse en estos eventos. La gestora departamental de Cultura, Marisol Padilla, destacó el apoyo que hizo el gobierno departamental en su compromiso por la cultura con la realización del Bonguero de Oro que se desarrolla en marco de las ferias y festividades del municipio cacautero de Arauquita. Más de 150 millones fueron aportados por el gobierno departamental. Todo lo que tiene que ver con el producto de talla mundial que es el cacao, pero en el marco de esas festividades la Gobernación de Arauca tiene un espacio muy especial y es para apoyar nuestra cultura llanera. Por esto nosotros en el marco de estas fiestas se organiza el Festival El Bonguero de Oro, que es patrimonio ya de los arauquiteños y que de esta forma la gobernación fortalece estos procesos de formación artísticos. Entonces finalizó el Bonguero de Oro en esta oportunidad, ya se le han invertido bastantes recursos, entonces pues estamos muy contentos. El evento estuvo muy nutrido, muchísima participación, sobre todo de la juventud en la parte folclórica. Y bueno, creo que nos fue muy bien, el balance es muy positivo. Las festividades que han tenido una connotación especial por su crecimiento en el cultivo y exportación de cacao ha permitido que éstas se consagren como una de las festividades de talla nacional y amplio reconocimiento, por lo que es de suma importancia la muestra de la cultura araucana. Se ha fortalecido muchísimo en la parte financiera. En el 2016 se le inyectaron alrededor de
30 millones de pesos, 140 millones de pesos al Bonguero de Oro. El año anterior fueron 130 y este año se le invirtieron 150 millones de pesos. De esta forma el gobierno del doctor Ricardo Alvarado fortalece estos procesos, le da la oportunidad, porque ese es un espacio exclusivo en el marco de la Feria del Cacao, de la fiesta del cacao, está la parte folclórica que quiere, es decir, es lo más importante, más allá de los reinados y todo lo demás, pero la parte folclórica es la que fortalece y es la que apoya la gobernación del departamento de Arauca. Asimismo, se avanza en el apoyo a las diferentes festividades que se desarrollan en todo el departamento que permiten que la cultura llanera tenga una representación en su máxima expresión. Sí, es que precisamente ese espacio es para ellos, es exclusivo para ellos, para que ellos tengan la oportunidad de mostrar sus expresiones, su talento ante los arauquiteños y ante todos los turistas que asisten a estas fiestas, pues que de verdad, como dicen popularmente, el alcalde las ha sacado del estadio y que ya tienen pues un renombre talla nacional y con esto del cacao internacional. Pero ahí vamos con nuestro folclore y apoyando a nuestra música llanera, que es lo más importante, y a nuestros instrumentos tradicionales como es el arpa, el cuatro, las maracas, la bandola, la canta llanera. Eso es lo que nosotros apoyamos y fortalecemos. Y el gobernador de Arauca, ante el nivel nacional, expone situación del departamento. No ocultó nada de la realidad que vivimos los araucanos y cómo el olvido del orden nacional nos tiene en el retraso. Arauca siente que nosotros éramos un país que habíamos aislado del resto del país, que cantábamos el Gloria al Bravo Pueblo y veíamos la televisión venezolana, pero éramos felices, llamémoslo así. Éramos felices en nuestra condición. Aparece en el año 1983 el petróleo y sentimos que nos castiga la historia por uno de los tres pecados que es natural que aparezcan, y es que somos nuevos ricos. Entonces el neorriquismo con el asistencialismo del Estado trae consigo una falta de priorización de cosas, y la historia de Colombia nos castiga todavía una piscina con olas y un velódromo, que si bien hizo mucho daño en el imaginario, dio la sensación que allá todo es corrupto. Y bajo ese argumento se ha atropellado Arauca. Eso es lo que estoy hablando, de lo que piensa Arauca. Y entonces Bogotá nos atropella, y Bogotá nos aísla, y Bogotá nos quita el petróleo. Después de que nos da el petróleo, nos quita las regalías y nos condena de pasar de tener el 11º o 12º puesto en competitividad a hoy tener el 29º puesto de competitividad, y lo más grave, ir hasta el 32º puesto de competitividad. Entonces el petróleo, que es un argumento, termina siendo la condición para estigmatizar un territorio. De ello surge una serie de movimientos y aparecen en el territorio nuevos municipios, porque es que Saravena y Fortún aparecen durante estos 52 años, que son coincidencialmente, o lo que se quiera, pues espacios o sitios donde sufre una migración que hace que confronte dos territorios: la Arauca sabanera, de Arauca, Rondón y Cravo, con la Arauca del Piedemonte. Entonces el primer ejercicio que hay es una ruptura social entre lo que representan dos elementos. Entonces la primera cosa que nos obliga es que los diálogos en los saberes tenían que ser armonizados y articulados desde el mismo territorio, es decir, aprender a vernos los unos y a los otros no como enemigos, sino como parte de la historia y lo que es un territorio. Pero Bogotá sigue siendo amenazante y amenazador para nosotros. Entonces cuando nosotros decimos déjenos hablar, es porque de alguna forma esto que está viendo es lo que uno siente. Finalmente hay una agenda, hay un territorio, pero Arauca no la conciben sino en unos elementos que no se han oído. Y entonces, ¿qué le duele a Arauca? Y la pregunta del petróleo, ¿para qué? O sea, el petróleo nos trae la guerra, así diga Lucho que no, nos trae la guerra. El petróleo nos trae unos agentes que no eran propios de la región,
Nos pasamos de tener 80.000 habitantes, que éramos en el año 1983, a tener más de 300.000 habitantes. Quiere decir que la población migró, la migración poblacional nos hace con unas demandas peores, porque Arauca no tenía luz, Arauca no tenía una sola vía, Arauca no tenía, ni siquiera la capital tenía una vía pavimentada antes del petróleo. Y el petróleo nos permitió a nosotros tener luz, y luz no con ISA. Nosotros colocamos nuestra luz y le vendimos a ISA nuestras redes, porque finalmente cuando nos empiezan a tumbar las torres, nos encontramos que no tenemos la capacidad para poder mantener las torres y poder dar respuesta local. Y terminamos haciendo la conectividad de Arauca, Arauquita con Saravena, Fortún, Tame, Rondón de alguna forma todavía no pavimentado y Cravo completamente aislado. Pero llegamos hasta la frontera y entonces nos encontramos que para llegar a los circuitos económicos y circuitos viales nos impone necesariamente que necesitamos país. Y entonces el país que necesitamos no entiende que la ruta de la soberanía no es un embeleco local, sino es la conectividad de nuestros productos del piedemonte hacia el interior del país. Y no la tenemos, y nos engañan, y nos dicen entonces en una alocución que hace el presidente de la República en Arauca, es que le vamos a colocar el dinero para la ruta de la soberanía. Después nos delimitan el valor a 200.000 millones de pesos y nos dicen en pleno Arauca que nos van a dejar 200.000 y después desaparecen los 200.000. Y luego nos dicen nuevamente aparecen los 200.000 y nos dicen en este primer año le colocamos 30.000 y en el segundo año 70.000 y así le vamos colocando. Y hoy no existe. Nosotros llegamos hasta la frontera de Tame y entonces decimos una ruta que se llama la Ruta de los Libertadores. Arauca fue capital de Colombia y eso tristemente es una anécdota y termina siendo una cosa de una anécdota. Es una cosa romántica de los araucanos que nos sentimos orgullosos de lo que somos, por lo que aportamos a la historia y hoy celebramos 200 años de la independencia y los araucanos posibilitaron la independencia. Pero hoy no tenemos un circuito económico que nos permita decir lo que estamos conectados, ni siquiera con la ruta de la soberanía. Y nos faltan 52 kilómetros de pavimentación en Casanare, no en territorio araucano, porque todos nosotros con nuestra plata, no con ninguna plata del resto del país, porque inclusive tenemos un dolor, y vuelvo a insistir, permítanme conocer nuestro discurso, porque no es el discurso de ustedes, es el discurso del dolor de Arauca. Es que nos anuncian después 4G y entonces nos ponen a soñar y nos dicen Arauca queda conectado con una 4G que va desde Villavicencio, Yopal, Tame, y luego un vicepresidente de la República llega al territorio y nos dice, no, ¿cuál 4G? Ustedes están soñando. ¿Quién va a poderle hacer a ustedes 4G? Eso no tiene cierre financiero. Dios mío, ¿qué le dice uno al araucano que le hizo independiente a Colombia cuando volvió de ser importador de petróleo y lo volvimos exportadores? ¿Y qué le decimos al araucano? ¿Cuál es el discurso de que es que no hay cierre financiero por 52 kilómetros que nos falta de pavimentación por la vía de Casanare? Nos acercamos al vecino departamento de Casanare y Casanare nos dice, a nosotros no nos interesa los 52 kilómetros pavimentados, porque si generamos esos 52 kilómetros, ustedes no van a pasar por Yopal y no los obligan a ir a Villavicencio. ¿A Villavicencio a qué? A los araucanos decimos, ¿a Villavicencio a qué? Si nosotros caminamos 52 kilómetros y llegamos a Boyacá y estamos en el centro del país, entonces nos obligan necesariamente a una condición de aislamiento terrible, porque nos marca Bogotá y nos sigue marcando Bogotá y nos siguen señalando cuál es la ruta que tenemos que hacer. Y hoy celebro que la NH diga, volvemos a Arauca. Ese era el reclamo también de dolor. ¿Por qué la Agencia Nacional no estaba allá? ¿Por qué no estaba allá? ¿Por qué hoy nuestros pacientes que se mueren tienen que tener como centro de su red a Bucaramanga? Y yo le digo, ¿por dónde va un paciente mío a Bucaramanga? ¿Por dónde? Y hoy nos dicen que la segunda ruta se llama Cúcuta y para llegar a Cúcuta nos toca venir hasta Bogotá y devolvernos para llegar a Cúcuta. Y hoy, para poder matricular un carro,
y para poderle hacer registro nos toca ir a Cúcuta. Nuestra gente tiene que salir por unas carreteras que no existen, llegar hasta el centro del país y llegar a norte de Santander. Eso es el diálogo que lo que siente Arauca. Esa es la preocupación, y vuelvo a insistir, ¿el petróleo para qué? El petróleo que nos dio, que dimos la independencia a Colombia, hoy nos miran y nos regatean el petróleo. Y nos dicen después, con una cosa que nos hacen, que es la reforma de las regalías, y dicen es que hay que distribuir el dinero en el resto del país. Pero cuando ustedes meten en la comparación, usted recibe más regalías de Arauca, Antioquia y la costa que lo que recibe Arauca. Si era para distribuirlo, no nos quiten, no nos roben lo que es nuestro, es suficiente. Excúsenme, pero yo no puedo dejar de pensar lo que está pensando mi gente allá. El campesino que siente el petróleo, ¿para qué? ¿El petróleo para qué? El petróleo, cuando los campesinos que estaban ahí todavía peleaban si los dejaban vivir ahí en el área de Caño Limón, porque parecía entonces la República Independiente de Caño Limón, y peleábamos si nuestra gente tenía derecho a trabajar en Caño Limón. Y entonces tocó hacer una serie de movimientos para que a nuestra gente no la dejaran trabajar. Ese es el discurso, eso es lo que le duele. Entonces cuando ustedes dicen sinceremos las cosas, digamos las cosas como son. Eso es, el petróleo lo entendemos porque nos dio la posibilidad de colocar nuestra energía. Pero hoy, mire lo triste, pasamos de ser el primer productor de siembra de arroz en Arauca municipio, y no tenemos un molino. Y vinimos a Bogotá con todos los arroceros del país. Hicimos un movimiento y nos dijeron, no señor, usted para eso tiene ahí el molino de Casanare. No es posible que eso sea así. Y entonces decimos, tenemos el mejor cacao del mundo, y no porque nos quiera dar, el cacao es igual que el vino, depende de quién se lo chupe y quién lo deguste. Pero nosotros decimos que es un buen cacao en sabor, en aroma, en textura. Pero finalmente nos obligan a vender las maticas de cacao. Ni siquiera transformamos, y soñamos en transformar el cacao. No queremos que la Lucre y la Nacional sigan sacando y mostrando como Santander, primer productor de cacao, con el cacao de Arauca y los premios allá. Queremos luchar para hacer la transformación en territorio. Eso es lo que queremos. Y tenemos entonces 1.050.000 cabezas de ganado, y decimos que producimos cerca ya del 1.000.000 de litros de leche diaria, y entonces queremos transformar nuestra leche. Pero para poder competir hay circuitos económicos, hay circuitos viales. ¿Qué hago yo con la transformación? Soy el primer productor de plátano del país y estoy diciéndole al campesino, transformémosle. Deje de ser el productor primario para convertirse en el productor terciario, haga transformación, pero esa competencia termina siendo un riesgo. Entonces yo pienso que hay que sincerar lo que somos, y déjeme decir eso, porque es que yo tengo, el diálogo mío es el diálogo del campesino, lo que yo sueño y lo que yo decía cuando yo tengo la suerte de tener unos hijos acá, que les di y fui profesor de medicina, y como decía mi esposa, en medio de su amor que tiene por mí y como el que yo le tengo a ella, que finalmente dejamos de lado una cosa porque soñábamos que era posible transformar el territorio, y entonces uno termina siendo uno más, porque lamentablemente el país, que significa Bogotá, no ha entendido el territorio. No ha entendido que la paz en Arauca sí pasa por Venezuela, que la paz por Arauca pasa por el Ejército de Liberación Nacional, que la paz sí pasa porque le demos conectividad y que la ruta de la soberanía sea parte de la agenda del territorio del país, y que la ruta de la soberanía sea parte de la agenda, y que la transformación de nuestros productos, del cacao, del plátano y de la leche sean parte de la agenda. Esos son los proyectos que esperamos. La masificación de gas no sea una pelea de mesas y de mesas y de mesas interminables, sino que tenemos ahí a escasos 10 minutos de Saravena, tenemos a Cubará, donde está Gibraltar, donde se produce una cantidad de gas, y no tiene ni siquiera gas Cubará, porque nosotros Cubará la entendemos como parte de nuestro territorio, porque también eso es parte de lo que somos, y no tenemos gas que le llegue a la gente a la puerta de su casa. Entonces, ¿cuál es el progreso? Dígame, ¿cuál es la realidad?
que no haya sido diferente a que esto. ¿Y sabe qué nos duele mucho más? Que viene una migración ahorita como la que sufre Venezuela y todo se vuelca hacia norte de Santander, y la respuesta institucional es norte de Santander, y entonces aparece Fundación Cáritas y que aparecen unos señores colocando hoy alimentos a la gente de esto, y los pobres, excúsenme mi emoción, pero es que yo tengo que decir en esto, pero los pobres de Venezuela están en Arauca, los ricos se van para norte de Santander, y los que quedan ahí, porque Cúcuta toda la vida ha vivido de la relación económica entre Venezuela y Colombia, y se ha utilizado eso, y en La Guajira es una cosa de negocios, de cosas, pero la pobreza, porque el 52% del territorio venezolano es llano, se va hacia Arauca, y sin embargo nos minimizan, y yo no tengo una sola respuesta institucional ni no institucional en Arauca permanente. Por lo tanto, todo este discurso es fundamental, pero tiene que tener respuesta hacia lo que siente mi pueblo, a lo que siente el campesino, que finalmente es circuitos económicos, circuitos viales, significa transformación en territorio, significa posibilidad de transformar el plátano, el cacao y la leche en territorio, significa la educación rural, la universidad rural, que se atrevieron a decir, queremos una educación rural. Eso es lo que queremos nosotros, y el resto del petróleo no habría problema. Ahí sí podemos dar la respuesta, el petróleo para qué. Pero hoy soy parte de la Agencia Nacional Rectora de Regalías, y mi preocupación hoy es convencer al país que eso que nos dijeron, que toda esa plata que se estaba acumulando y se dejaba guardado para la época de vacas flacas, nos entreguen la plata, y no nos la entregan. No nos la entregan. Entonces, el diálogo hay que sincerarlo. El diálogo hay que sincerarlo. Arauca necesita la conectividad. Arauca necesita la transformación del territorio. Arauca necesita que el petróleo no sea una lucha entre el campesino y el petróleo. Arauca necesita que la sostenibilidad ambiental se discuta y se hable y se muestre sin temores, porque vuelvo a decir, los imaginarios terminan siendo verdades, simplemente porque no nos atrevimos a pensar. Entonces ahí sí le ruego el favor, y excúsenme la emotividad y con que a veces, pero es que yo hablo en nombre de un pueblo. Son muchos los araucanos que tenían esperanza en un gobernador, y que hoy simplemente yo tengo que decir, soy uno más de los que pasaron por el territorio, porque finalmente los problemas están ahí, la pobreza y peor pobre, circuitos económicos nada, transformación en territorio cero, y simplemente seguimos con la conflictividad, y hoy peor. Y mire una cosa que el doctor Carlos Eduardo señalaba, Arauca le cumplió al país, y bajo un efecto de confianza, porque es que lograr que erradicaran completamente los cultivos de coca en Arauca era una cosa de confianza, y generamos la confianza entre el campesino, entre el excombatiente y los cocaleros. Y hoy, ¿sabe qué me dice? Gobernador, me señalan, usted nos volvió más pobres, porque hoy la respuesta institucional se está volcando sobre Nariño y sobre Putumayo y sobre norte de Santander, y usted nos volvió más pobres. Le cumplimos a Colombia, le sacamos en la coca, y hoy somos más pobres, hoy somos más pobres. Entonces, entiéndame que ese es el discurso que hay que sacar. Entonces no existe otra razón diferente, sino démosle respuesta al territorio, démosle respuesta. Si no, los actores no serán propicios iguales. Y no lo quiero decir como un señalamiento, es que simplemente estamos validando el discurso de la guerra. Y lo primero que nosotros teníamos que haberle quitado es el discurso de la guerra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le duele a la guerra? Y nosotros habernos apropiado. Pero habernos apropiado es para el señalamiento. A lo mejor este es guerrillero. A lo mejor, lo único que no seré en la vida seré guerrillero. Y lo digo con toda la sapiencia, porque me eduqué, me formé para salvar vidas. Y considero que he sido un buen médico y un buen referente como para esto, y no concibo la muerte, ni concibo la utilización de la muerte, ni del secuestro, ni ninguno de esos elementos como parte fundamental de una lucha de ninguna clase. Por eso yo hablo de la institucionalidad, pero quitándole el discurso a la guerra. Por favor, excúseme por este ejercicio, pero para mí era fundamental.
Hasta aquí la presente emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Tu canal CNC Arauca te ofrece variedad en su programación. Empieza el día bien informado con Noticias CNC Arauca, toda la información veraz y oportuna del departamento. Continúa dándole gracias al Dios Todopoderoso y escuchando música que llena el alma en Revolución Cristiana. A las 9 de la mañana llega desde la costa colombiana lo mejor del folclor vallenato con el programón. A las 11 de la mañana llega el programa de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. 12 del mediodía, entérate de los acontecimientos regionales en la segunda edición de Noticias CNC Arauca. En la tarde, disfruta de la mejor programación musical. A las 5:30 p.m. llega lo mejor del despecho con la cantina de Sergio Zapata desde Medellín. La actualidad deportiva del departamento vive la convicción deportiva a partir de las 6:30 p.m. La información del día empieza a las 7:30 p.m. con Noticias CNC Arauca, edición central. Política, economía y temas de opinión hacen inferencia desde las 8 de la noche. Termina el día viendo los mejores temas musicales. No dejes de ver el mejor canal regional las 24 horas aquí en su canal 3 de Legón Comunicaciones.